Yo de niña no sabía quién era vivo y quién era muerto. ¿Cómo me empecé a dar cuenta cuando yo decía, ay, el Señor me está hablando? Pues, ¿qué Señor? Y entonces yo lo veía tan claro que yo decía, ¿cómo no lo pueden ver, no? ¿Cómo te das cuenta que eres espiritista como tal de nacimiento? Esas personas que tienen diálogos completos todo el día consigo mismo, o sea, no es consigo mismo, es con las espiritualidades que te acompañan. Tú tienes un problema, por ejemplo, y tú dices, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Y por lo general, quien establece contacto no dice cómo le voy, siempre dice vamos a hacer, ¿cómo le vamos a hacer? Todos los operadores energéticos, todas las personas, de hecho, tenemos esas cualidades, estos mismos dones. Cuando las personas duermen y por fin se relaja la mente, callas ese cerebro ansioso lleno de preocupaciones, por fin la energía es libre y suceden los famosos viajes astrales inconscientes que llegamos a generar de noche. Siendo honestos, si ya tienen el don, ya tienen la intuición, ya tienen esas claris ahí semidespiertas, muchas veces eso nos puede generar cierta vulnerabilidad, muchas veces. Sí, demasiada sensibilidad es un arma de doble filo. Con práctica, meditación, vamos a mostrarles de qué son capaces de hacer y hasta dónde son capaces de llegar. Una voz en la noche, los pasos en el cerro y un frío que el cuerpo nunca soportó. Me dijeron es brujería, me dijeron es maldición, pero había algo que vivía en mí y que no era de este rincón. Me amarraron con velas prendidas, un padre llegó con agua bendita. A grandes carcajadas me reí, pero no era yo el que gritaba ahí. Amigos, bienvenidos a una nueva entrega. Esta es su casa, su canal, su podcast, el podcast de su predilección. Esto es No Mires por la Ventana, en la Ruta Paranormal. Agradecer de entrada, además de saludarlos, a Alexis y Ernesto de Una Ruta Paranormal 666 por este recibimiento. Seguimos siendo locales hasta de visitantes y por demás contento. Hoy la verdad es que vamos a platicar unos temas muy interesantes y algo que a mí me empieza llamando la atención es cómo los caminos de lo sobrenatural, lo metafísico, se van entrelazando de maneras extrañas. De alguna manera los puntos, como dijo alguien muy famoso, se unen hacia atrás y con mucha seguridad esos puntos también se unirán hacia adelante. Dos grandes personas extraordinarias, por un lado una médium espiritista, por otro lado un psicoalquimista. Están conmigo Jimena y Ricardo. Es un placer recibirlos en esta su casa, con esta su familia, los ventanólogos. Jimena, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Quique, por el espacio, por la invitación y pues aquí estamos. Muchas gracias. Ricardo. Quique, Jime, producción, que sabe cómo están todos allá en casita. Gracias por este espacio. No, al contrario. Gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Y bueno, estaba hablando ahorita al principio sobre cómo hay puntos de encuentro entre muchas de las cosas en las que creemos. Pero también la realidad es que cuando hablamos de alquimia hablamos de la madre de todas las ciencias y cómo muchas cosas se fueron separando con el paso del tiempo. Y todas estas ciencias que en algún momento empezaron a llamar formales hicieron a un lado a lo espiritual. Pero hoy, poco a poco, así como en algún momento los puntos estuvieron unidos hacia atrás, se empiezan a unir hacia adelante. Hoy la ciencia empieza a rozar de alguna manera todos los temas espirituales de formas muy fuertes, con teorías como la teoría de las cuerdas, que nos habla de las vibraciones, con teorías que nos hablan sobre cómo algunas partículas, cuando alguien las está viendo, se comportan de manera diferente a cuando no. Y una serie de cosas, y son cosas que ustedes muy seguramente viven en su cotidianidad. Dos temas bien interesantes, que de alguna manera, bueno, pues también se fueron juntando en el presente. Claro. Quiero empezar tantito con Jimena, Ricardo, porque el tema del espiritismo, que seguramente es un tema que tú también abordas,
es algo que me ha llamado mucho la atención. Por casualidad, una tarde en la casa de ustedes, en Netflix me apareció una película con un título que me llamó la atención, Kardec. Y de ahí conocí los libros del maestro Allan Kardec, de este maestro francés de allá los años 1800 en la Francia de Napoleón, si no mal recuerdo, que empezó a sentar bases pedagógicas para el tema de todo lo que era el espírita, ¿no? Y empieza con estas mesas voladoras giratorias en los teatros franceses y que ahora, bueno, pues tenemos libros traducidos en por lo menos casi una centena de idiomas. Llama mucho la atención, pero sobre todo llama la atención cuando hay personas que pueden ser ese canal, es la palabra correcta. Sí. Y cómo lo descubren además, porque no es cosa sencilla ni menor. Sí, de hecho, fíjate que en realidad lo que es la corriente espírita en el estado intrínseco es tener la creencia de que existe el mundo espiritual y que podemos estar en comunicación con ellos, ¿no? Entonces, en teoría, cualquiera puede ser espiritista. Tú lo crees, lo creas. Pero otra cosa es muy diferente, la práctica como tal, en donde se ejerce un vínculo. Ahí es donde entran las corrientes espiritistas, ¿no? Que hay infinidad. Hay quien maneja el espiritismo como Allan Kardec, que es literalmente con vasos de agua, y de ahí es donde parten todas las corrientes de espiritismo, como la del Cruzado Cubano, la de Cordón, la de María Lionza, el espiritualismo trinitario mariano, que al final todos son este vínculo y canal con el mundo espiritual. Entonces, ¿cómo te das cuenta que eres espiritista como tal de nacimiento? Cuando tienes tú ya las diferentes claris desarrolladas, clarividencia, clarisintiencia, clariaudiencia, y de ahí a su vez se aplica el clariconocimiento, porque como empiezas a canalizar, pues empiezas a descargar la información de estos espíritus que te acompañan. Y hay algo bien importante, hablas de descargar la información de los espíritus. Pareciera que fuera a voluntad propia. Pareciera que sí, y es que en realidad sí se puede, porque el canal lo aplicas tú mediante un portal. Esa es la creencia del espiritismo, ¿no? Hay muchas maneras de descargar información, pero en el espiritismo que yo practico son un conjunto de vasos de agua que ejemplifican a las diferentes espiritualidades que te acompañan. Ahí generas un vínculo porque está tu energía, pero también la energía con la que estás cohabitando todo el tiempo, ¿no? Porque estos espíritus son dados desde nacimiento. Entonces, en este portal entras en comunicación y la comunicación es de ida y vuelta, porque yo te garantizo que la mayoría de las personas han ejercido algún momento de su vida comunicación con el plano espiritual, solo que no están conscientes, porque cómo nos hablan a través del pensamiento. Nunca vas a escuchar otra voz, nunca vas a escuchar algo diferente a tu esencia. Es tu propia mente hablando con tu mente. Por ejemplo, esas personas que tienen diálogos completos todo el día consigo mismo, o sea, no es consigo mismo, es con las espiritualidades que te acompañan. ¿Me tendría que preocupar eso? Sí, sí, porque Ok. porque en efecto, o sea, tú tienes un problema, por ejemplo, y tú dices, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Y por lo general, quien establece contacto no dice cómo le voy, siempre dice vamos a hacer, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Siempre habla en plural, o sea, nunca habla en singular. Ponle pausa a eso. Ricardo y Jimena son personas con dones. Esto lo platicábamos antes de entrar a cuadro. Y dentro de los dones, bueno, pues hay una gama de dones distintos. En tu caso es diferente, Ricardo. Bueno, yo les llamo operadores energéticos, es un término para todas las personas que mueven energía, independientemente de la corriente, brujos, medium, chamanes, santeros, sanadores holísticos, cuánticos, etcétera. Ajá. Todos los operadores energéticos, todas las personas, de hecho, tenemos esas cualidades, estos mismos dones. Lo que llega a cambiar muchas veces es lo que yo denomino como canal receptivo. Por ejemplo, algunos están súper abiertos del tercer ojito, que hasta les permiten, pueden ver o apreciar de distintas maneras o magnitudes diversos seres, entidades o energías. Hay otros que están más conectados con el corazón, que sienten, no ven, pero lo sienten, o sea, a un nivel profundo. Y así va dependiendo. En mi caso,
yo soy honesto, no puedo ver como Jimena, o sea, de hecho tengo ahí unas cositas en mi cabecita que no veo imágenes, ni siquiera recuerdo figuras, rostros, pero veo y siento como que esas manchitas, algo así como eh, ecolocación, que o sea, siento cuando hay algo en diversos planos. Tengo la cualidad de más o menos elegir en qué área, en qué parte o capa del astral. Y ahí es cuando logro conectar y seguir esos hilos, o como le dicen algunos, canalizar, ir a profundidad de una información, y ahí vas desglosando, sacando información. Ese es en mi caso. Y hablábamos además de la palabra alquimista, que no es cualquier cosa. Así tú te definirías. Completamente. Porque esto que están comentando del espiritismo, al final de cuentas, es ciencia también. Porque, como mencionábamos al inicio, hay un punto ahorita en que la ciencia no ha podido avanzar por cuestiones, falta de instrumentos. Sin embargo, dependen mucho de las teorías. Mencionabas, por ejemplo, la teoría de cuerdas, el entrelazamiento cuántico. Em, Incluso, del entrelazado cuántico puede explicar muchísimos de los fenómenos paranormales. Por ejemplo, las sanaciones a distancia, ¿sí? ¿Qué es el entrelazamiento cuántico? No es nada más y nada menos que lo que generas a nivel energético en un átomo local de una área a tu alrededor puede afectar a otra energía, otra persona en Francia o en donde proyectes tu atención, ¿sí? En caso del espiritismo, todo eso, por ejemplo, lo que hace Jimena, porque ella no solo los ve, puede interactuar con ellos, puede generar sanaciones tanto para las personas y lo hace a distancia, lo hacemos a la distancia, ¿sí? Y sin necesidad de tenerte aquí enfrente como nosotros. Puede buscar, jalar la información, todo eso. ¿Y qué tiene que ver esto con el entrelazamiento cuántico? Imagínate, es como si a través del poder de tu mente, de tu intención, pudieras seguir ese puente, ese canal que tú vas sintiendo hasta dar con la persona, la entidad, el lugar, el ángel, el muerto, el demonio, lo que chingón sea. Se puede decir groserías aquí. Sin problema. Ya lo hiciste. Venga. Sí, sí, sí. Entonces, vivimos de alguna forma esta, llámese, esta formación energética, vivimos, sentimos, palpamos de formas diferentes. Esto que la ciencia a lo mejor no ha podido explicar, pero ojo, en un principio sabemos, o sea, que todo esto de la espiritualidad fueron las bases para explicar muchas de las situaciones, eh, muchas de las situaciones que antes nuestros queridos antepasados pues no sabían ni qué pedo. Y ahí es cuando entran los chamanes, entraban las figuras espirituales. Sí. Las conexiones espirituales que tenían nuestros ancestros eran sumamente fuertes. Hay una frase que a mí me cimbró mucho en un viaje que hice a la Sierra de Oaxaca, que es el estado de donde yo vengo, solo que yo vengo del norte. Pero alguien nos dijo en algún momento, dejamos de escuchar la voz del bosque. Y yo me quedé pensando en eso. Y está cargado de muchísima razón. El lenguaje de los espíritus era algo con lo que convivíamos, con lo que convivían nuestros ancestros. Y se me hace muy, muy interesante. Alguien decía, pareciera que todos los temas sobrenaturales, paranormales, pasan del centro de México hacia abajo, en los estados del sur, ¿no? Yo le decía, y no sé hasta dónde ustedes comparten esta idea conmigo, pero creo que entre más urbanizados están los lugares, más alejados de la espiritualidad estamos. Sí. Y de repente viene una oleada, porque ahora el consumo de temas sobrenaturales, esotéricos, paranormales está en alza increíblemente. Pero creo que era algo que iba a pasar en algún momento, porque no podemos negar que hay una conexión natural con lo espiritual, una conexión intrínseca.
te pedía que le pusieras pausa y seguramente ya lo notaste, pero yo soy esa persona que dice, no, pues aquí estamos, ¿cómo estás? No, estamos bien, aquí andamos chambeando, Sí, claro. ahorita vamos a Ciudad de México a grabar con Ricardo y con Jimena y allá vamos a estar. Y sobrepienso y traigo las cosas dando vueltas y digo, pocas veces encuentro respuestas, o al menos eso pienso yo, o ya quizá no me doy cuenta, pero me gustaría que si a alguien le pasa nos lo ponga aquí en los comentarios, porque entonces esto le va a interesar mucho. Lo que van a decir ellos, no lo que Son voy a decir yo. tíos. ¿Qué pasa? ¿Hay algo en mí que no ha querido despertar o quizá que no quiero despertar? Digo, de verdad que son cosas donde yo me detengo muchas veces y no quiero seguirle escarbando porque no sé si es miedo o resistencia a lo que pueda haber más allá. Es que siempre es una resistencia, porque yo creo que la comunicación siempre existe, pero no le ponemos atención. Por ejemplo, tú naces en México, ¿no? Y no tienes absolutamente ningún referente familiar, ni histórico, ni nada, con a lo mejor la corriente hindú, o la egipcia, o todo lo que es de China. Pero hay algo en ti que le apasiona y que toda la vida, a lo mejor desde niño has tenido esta afinidad y que te lleva a ver programas, a buscar información, pues porque te gusta. Eso es información que estás descargando. Es como una memoria álmica. Porque yo sí tengo una certeza, es que la mayoría de las espiritualidades que te acompaña y camina contigo, eres tú mismo en otra encarnación. Entonces, al final, es tu propio conocimiento álmico el que empieza a decir, órale, ¿no? Despierta, despierta. Y te van llevando cuando estás preparado a tener ciertas afinidades, ¿no? Yo, por ejemplo, lo veo en mis pacientes. Cuando yo estoy en una sesión para desarrollo espiritual y para conocer qué espíritus te acompañan, o sea, 100 de 100, cuando yo les digo, ¿sabes qué? Hay un egipcio, fíjate que tú tienes afinidad por las pirámides, por esto, por aquello, y entonces es un sí, 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 porque toda la vida lo sintieron. El problema es que no sabes de dónde viene, pero siempre estás canalizando, estés despierto o dormido. Claro, ¿Estás de acuerdo? totalmente. De hecho, algo que mencionaste muy importante, la sociedad como tal, los seres humanos mencionábamos, sí, todos tienen esos dones, esas facultades, pero suceden dos fenómenos principales. Primero, la supervivencia, este fenómeno social que nos obliga a estar trabajando, buscando encajar moralmente, socialmente, tener la economía para cuidar a los tuyos, sí o sí, nos va a obligar este querido y lindo sistema capitalista, opresor, machista, no, bueno, eso no, nos obliga de alguna forma a tener hábitos y preocupaciones que muchas veces nos alejan de lo espiritual, hacen que nos olvidemos de mirar a los cielos por estar checando nuestra cartera. Esa es una cuestión muy importante y es desde niños, prácticamente papá, mamá, en el kinder, nos van enseñando que tenemos que estar preocupados del sistema, de encajar y de embonar. Desgraciadamente, esto no solo se queda a nivel mental, no es solo un hábito, vamos a llamarle cognitivo, sino que también a nivel energético, muchas personas, mientras más preocuponas, más ansiosas, ¿qué sucede? Los cuerpos energéticos también se van eh, como que estancando, haciéndose un poco más rígidos, porque sucede algo. Por ejemplo, para los mediums, operadores energéticos, personas que trabajamos a distancia, Reiki, lo que sea, necesitamos, al final de cuentas, una elasticidad, vamos a llamarle del aura, de los cuerpos energéticos, que nos permiten conectar, movernos en diferentes frecuencias, diferentes, como les llaman, dimensiones, pero alguien que está rígido por miedo, por cuestiones de supervivencia, por inseguridad, lo que sea que sucede, los cuerpos se mantienen así. Pero sucede algo bastante curioso. Algo que mencionabas, Jimena, cuando las personas duermen y por fin se relaja la mente, callas ese cerebro ansioso de preocupaciones, que los frijoles, que el trabajo, por fin la energía es libre y suceden los famosos viajes astrales inconscientes que llegamos a generar de noche.
Eso es muy interesante, porque sabemos que ante la psicología y la neurociencia, los sueños prácticamente, normalmente, son como un sistema de gestión de eventos que estamos digeriendo, ajá, a través de imágenes y emociones que experimentamos. Pero muchas veces, dependiendo de las personas, ustedes que son intuitivos, que a lo mejor ya están en la brujería, tienen esa intuición despierta, hacen estos movimientos, se van, hacen y deshacen mientras duermen, se van a los astrales lejanos, locales. ¿Y qué es lo que pasa con el cerebro? Así como a muchos les cuesta trabajo recordar los sueños, casi a muy pocos pueden recordar lo que estuvieron haciendo en estos astrales locales. El cerebro como que te borra todo, te lo borra. Estamos hablando de que todos tenemos dones. Ujú. Y el problema es que muchas veces no sabemos cómo desarrollarlos. Yo les quiero platicar algo personal. A ver qué opinan de esto. Una noche estoy con un problema tremendo para conciliar el sueño. Bueno, uno de tantos. Pero esa noche en particular sí llegó un punto donde dije, ya párale. Me dije a mí mismo, ya detente, ya no puedes seguir girando a esta velocidad. Relájate, cierra los ojos. Yo he meditado, es algo que disfruto, pero que ya no me doy el tiempo de hacer porque tengo que estar checando otras cosas, a lo que te obliga esta vida tan desenfrenada que lleva. Ay, Entonces el punto es que esa noche yo digo, detente, Enrique, cierra los ojos, relájate, vamos a meditar y vamos a ver hasta dónde llegamos. Cerré los ojos, ahí en la oscuridad de la habitación, muy cómodo, pero empecé a sentir un acecho. Traté de calmarme con algunas palabras, alguna protección, yo sé que estoy bien cuidado, que lo que me cuida no va a permitir que ese acecho que está ahí, vamos, llegue a más. Entré en ese estado de paz y de repente un rostro. En medio de esa oscuridad, con los ojos cerrados, boca arriba en la cama, un rostro. No familiar, no diría que del todo desconocido porque no fue la sensación que me provocó, pero ahí fue donde dije, ya, hasta aquí. ¿Y a poco no recuerdas ese rostro? Sí, lo tengo aquí lo tengo. ¿Y a poco no tiene rasgos como si fuera de un indio piel roja? Como Eran indígena, rasgos duros, muy duros. ojillo rasgado. Así. O sea, no, mira, yo te pudiera decir que incluso hasta no tenía una forma tan definida, pero lo de los ojos sí. Sí, Y un rasgo firme, fuerte. fuerte. Cara medio alargadilla. O sea, es que te lo dejaron ver, pero como en fracciones. Entonces, cuando tú recuerdas las fracciones, es donde armas el rostro completo. Porque si tú quieres recordarlo completo, no puedes. No. ¿Estás de acuerdo? Es algo como hasta deforme hasta cierto punto, pero con facciones Con facciones definidas. claras, sí. Ujú. Entonces, bueno, en ese punto dije, vas para atrás. Ya, muchas gracias, ahí nos vemos. Y me regresé, ya no quise. Muchas veces nos resistimos a vivir esta parte. Pero aquí acabas de mencionar algo bien clave. Tú dijiste, aunque no lo conocía, no me resultó no familiar, no me generó una sensación como de miedo. Ese acecho que tú sentías, yo te garantizo que tampoco lo sentiste ajeno. Hay dos tipos de sentir el miedo o esta sensación ajena a nosotros. Una es el miedo mental, porque es la resistencia a lo que desconoces, a lo que nunca has vivido. Pero está en tu mente, ¿no? De, cabrón, algo está pasando, ¿no? ¿Y qué tal que se deschaveta aquí el asunto? Y la otra, cuando el miedo se siente aquí. Y que todo tu cuerpo se estremece y entonces empieza la taquicardia con el miedo y con esta sensación de estoy en peligro. Eso no te pasó. No me pasó. Simplemente el miedo estuvo aquí, porque esa entidad que se dejó ver es uno de los que tú traes. Y yo creo que esto tú ya lo sentías, mijito. Déjame pasar el trago amargo. Sí. Y en efecto, la mayoría de las personas, en menor, mayor medida, han tenido contacto con sus espiritualidades, solo que hay una resistencia porque piensan, es que yo estoy en contra y él está a favor.
y yo lo sé. Yo estoy en contra de pensar, es que si yo me aplasto a meditar, entonces en el astral hay un montón de entidades que te van a chupar y ¿no? A mí me caga eso, porque si de por sí la gente no se aplasta a meditar y tú le empiezas a meter toda esa información, entonces, ¿qué haces de, no mames, o sea, si yo meditar me va a poner en riesgo? Vámonos, como lo que te pasó. Yo no sé qué estoy moviendo, mejor no le muevo. Yo simplemente le digo, no hay nada que te pueda pasar si tú intencionas tu meditación y tú, en mis creencias, ¿no? Invocas espíritus de luz, rechazas el maligno, no hay manera que alguien te ataque. En tus creencias, ¿tú cómo le haces para blindar el campo energético? Es muy importante que a la hora de meditar, es una autoobservación en muchos campos. Empezamos desde los ojos, la respiración, etcétera, ya cuando menos. O estamos viendo esas energías o estamos entrando en contacto precisamente con diversas, vamos a llamarle conciencias, las tuyas o foráneas, porque a veces dependiendo qué traigas energéticamente es lo que atraes muchas veces. En ese momento era un encuentro para ti, contigo, ¿sí? Pero en los casos de que definitivamente sea algo que tus rollos mentales, tus pedos, atraiga seres de ese tipo, sí es muy importante generar estos blindajes. Por eso muchas veces antes de cualquier maniobra, trabajo, meditación, sí es muy recomendable, consejito, generar un círculo. De hecho, instintivamente muchas meditaciones y formas de intencionar, tanto en la brujería, en muchos ramos chamánicos, se trabaja con círculos en dirección a las manecillas del reloj. Es una forma de cerrar los circuitos para que nada entre, ¿sí? Para que nada entre. Como si te imaginaras en una burbujita de luz. Y ahí tú proteges el campo áurico y ya. Yo puedo ir experimentando. Yo soy una persona que no sabe qué, pero que ha sentido cosas y que Claro. tiene la sospecha de que tal vez hay algo por ahí que puedo desarrollar. Y hay otra cosa que me llamó la atención, Quique, que cuando tú dijiste, a ver, me dije a mí mismo, a ver, Enrique, aliviánate, ponte a meditar. Si tú te fijas, te dieron una instrucción y una orden, que tú estás sintiendo que Quique se la dijo a Quique. Y no. Observa, Ya no voy a hablar. observa cuál fue el diálogo. A ver, cálmate, te pones pilas, aplástate a meditar y pon tu mente en blanco. Fue una instrucción. O sea, y es donde ahí la gente confunde lo que es tu pensamiento con la comunicación espiritual. Cuando hay instrucciones claras, cuando hay situaciones tan claras, ahí es donde es un espíritu quien te está hablando. Entonces, para que ahora cuando hables contigo, porque no lo vas a poder evitar, y si lo evitas, ¿sabes qué te va a pasar? Tinnitus. Al rato viene una tinnitus sorprendente porque como ya los escuchabas y ya lo estás bloqueando, te afectan el órgano que tu cerebro entiende de comunicación, que es el oído. Tengo. O sea, no es constante, A veces. pero a veces es ese, no sé, puedo ir manejando incluso y voy pensando cosas y de repente es como viene intenso al principio y digo, esta cosa ya se me pasa, ¿no? Pero ¿qué crees que en mis pacientes yo les digo? Identifica en qué momento viene el zumbido, porque te garantizo que minutos antes forzosamente hubo algo que vino a tu mente y tú lo desechaste. Sí. O sea, es justo cuando ya pensé, sobrepensé Y dijiste, y me quedo en mierda. un letargo. Mira, está esta parte de que, por ejemplo, cuando vas manejando tu vehículo, no sé, seguramente a algunos les ha pasado, vas manejando tu vehículo y de repente vas en automático, tiene un nombre científico esto, pero no lo tengo ahora. Pero de repente dices, chingado, ya voy aquí. ¿Y cómo llegué? Bueno, en ese momento es cuando generalmente me pasa. Entonces, bueno, vamos a ir resumiendo y conectando todo esto. Si tú eres una persona que sabe que traes algo por ahí, tienes miedo de hacerlo, Ricardo lo acaba de decir con todas sus letras, enciérrate en ese círculo, haz estos blindajes para que tú puedas explorar tu espiritualidad, ¿no? Y como dice Jimena, date la oportunidad de hacerlo. Es importante porque
esto es real y hay una historia de una persona que estuvo conmigo en el canal que tiene un tema de, me encantó este concepto que utilizas, eh, operadores energéticos, ella es operadora energética, eh, y se resiste muchas veces y pueden venir estos detallitos. En el caso de ella, ¿saben qué es lo que pasa? Ella, pues hay una especie de canalización que hace donde tiene estas claris que le vienen, a veces son videncias, a veces son audiencias, a veces son sentimientos, ¿no? Emociones que trae. Cuando a ella le llegan estos mensajes, algo pasa en ella o en su familia, algo negativo. Cuando a ella le llegan y se resiste después, Ujú. ¿no? Y eso quizás si te está pasando a ti, no hay por qué resistirse, o sí habría un porqué. ¿Qué es lo que puede pasar si de repente yo me resisto? Definitivamente todo lo que no corre, energía que no fluye, se echa a perder o se estanca. Así como este bloqueo que mencionaban, que se genera el tinnitus, este zumbido de oídos, hay otras formas. Por ejemplo, en que a la hora de que recepcionamos algo y por miedo lo bloqueamos o qué sé yo, bajita la mano y a grandes o cortos rasgos, las personas, sí, suena muy loco, pero pueden empezar a enfermar o a somatizar diversas situaciones. O sea, así como con las dichosas emociones que no digerimos, o sea, cosas internas, incluso cosas externas a la larga pueden generar o presentar ciertas situaciones. Por ejemplo, en el tercer ojito, ajá, es una glándula, al final de cuentas, una glándula que segrega serotonina. Personas que se han resistido, por ejemplo, a ver, porque, ojo, a muchos de pequeños que veían cosas y dicen, no, ya no quiero seguir viendo esas madresotas, me dan cosas, ¿sí? O incluso hay casos también que llegan a ver seres, no son malos, pero a lo mejor medio feos o qué sé yo, igual pueden ser dentro de su cuadro espiritual que se están manifestando ahí y dicen, no, no quiero, ¿qué pedo? No, se resisten. Y ahora sí que pide y obtendrás. Y ya sea de forma propia, se te va cerrando ese tercer ojito. ¿Y qué ocurre después? Al bloquear el tercer ojo, sorpresa, atrofias en ciertos aspectos a la glándula pineal. Y muchas veces problemas para dormir, para descansar. Es más fácil que el cortisol, la serotonina, la ansiedad eh, impida ahora sí tu descanso porque no hay suficiente segregación de estos neurotransmisores. ¿Por qué? Porque lo energético, porque el miedo bloquea, paraliza. Y así con el tercer ojito, muchas situaciones también. Yo les preguntaría, porque bueno, ahora estaba yo escuchando que hay un curso que están dando juntos, ahorita me van a platicar de qué es. Pero pensando en esto de los cursos, ¿hay alguna especie de escuela donde alguien me pueda enseñar cómo ir despertando todas estas cosas? Pues sí hay como tal el que tú generes la habilidad de fortalecer y ejercitar las diferentes claris, ¿no? Porque hay muchísimas técnicas para poder desarrollar la clarividencia, la clariaudiencia, la clarisintiencia, pero algo singular del curso que vamos a nosotros impartir es que si algo tenemos claro es que si tú no estás sano, si tú no te conoces a ti primero como persona, identificas tu energía, la equilibras en tus 4 cuerpos, nada puede llegar a explotar y a de verdad expandirse. Entonces, el curso que nosotros vamos a dar arranca desde cero. A veces te vas a ver a sanación de niño interior, a veces te vas a ver a lo mejor un curso de meditación, pero es que va a ser práctico y teórico, porque lo que se te indica que eres tú en energía, entonces lo sientes y lo vibras, porque algo en lo que Ricky y yo vibramos mucho es no hacer codependiente a las personas de un operador energético, ¿verdad?
Así es. El camino es individual, Ujú. pero al mismo tiempo se enaltece colectivamente. Nos unificamos al final del camino. Entonces es muy importante precisamente desempeñar, trabajar, a reconocer tu propia energía, saber generar esa integridad para que no te desintegre cualquier cosa. Porque siendo honestos, si ya tienen el don, ya tienen la intuición, ya tienen esas claris ahí semidespiertas, muchas veces eso nos puede generar cierta vulnerabilidad, muchas veces. ¿Sí? Demasiada sensibilidad es un arma de doble filo, Hay gente, definitivamente. perdón, Ricardo, hay gente que tiene miedo Ujú. porque es diferente y hay gente que tiene miedo a ser juzgada. No, no, de verdad que lo voy a decir desde el más grande amor porque no encuentro una palabra y ojalá de verdad que no quiero que me lo vayan a tomar a mal, pero me imagino como esto de los X-Men, mucha gente así se Sí. siente Sí, claro. y nos hace falta a veces un guía, ¿no? Es más, a lo mejor, con mucho respeto te lo digo, Ricardo, pero ahorita que te veía a Ricardo, esto no es un personaje, lo que estamos viendo aquí en Ricardo, los guantes, lo que tú traes, son cosas que tú has ido desarrollando dentro de tu misma personalidad y dentro de tu espiritualidad, ¿no? Sí, de hecho, así como mis queridos hermanos todos, o los masones, tienen ciertos, instrumentos o símbolos en su vestimenta. Igual, en mi caso, los guantes son unos gogles que precisamente hablan de mi labor como alquimista. Es hacer, transmutar, deshacer, integrar las ciencias, lo esotérico, lo holístico. Bueno, el holismo, lo holístico es integración, ¿sí? Ujú. Entonces, los guantes son un símbolo de respeto hacia mi labor. ¿Cómo descubriste esta labor? Prácticamente desde pequeño. Yo fui el bicho raro que estabas mencionando. Tú también. Y allá por ahí huele a bichos raros. Eh, sí, desde niño precisamente me tocó experimentar muchas situaciones raras. Eh, Prácticamente de mis primeros avistamientos o contactos fueron con elementales. Y pues ya, después de unos cuantos años, me cerraron, algo me cerró, a muchos niños les pasa, de hecho, Ujú. que ven que ángeles, que criaturas, que seres, y de la nada, ¡zas!, se les cierran, precisamente. Y ya después, otra vez como que querían abrirse, otra vez empezar a ver cosas. De hecho, eso, fíjate que me causó muchas situaciones, por ejemplo, en secundaria. Ajá. Que de la nada yo sabía cosas, ¿sí? Por ejemplo, era algo muy raro, nunca había hablado de esto, pero fíjate que el clariconocimiento lo he tenido casi, Toda la casi, vida. sí, 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 o sea, me cerraron el ojo, me cerraron en su momento muchas cosas, pero el clariconocimiento, por ejemplo, de saber a tal profesor le iba a pasar esto y esto y el otro, que tal alumno eso y le iba a pasar, si me iba por este camino iba a haber tales personas, tales situaciones. Todo eso lo tenía casi siempre. Ya posteriormente ya me ayudó como que a conectar, lo aprendí a utilizar a mi favor. No, hombre, y ahí fui llegando a información, filosofía, eh, ciencia, todo lo que es esoterismo, válgame, se me empezaron a cruzar tantas cosas porque, ojo, como muchos de ustedes no me van a dejar mentir, todos tenemos ese grado de escepticismo. Estamos programados de alguna forma nuestro cerebro, nuestro Ujú. consciente para denegar, ¿no? Y más hoy en día con esto de la IA, que ya peor tantito nos dejan creer. ¿Ves algo, graban algo? Es IA. Pero bueno, eh, la experiencia, la experiencia de ver eventos raros, por ejemplo, el hecho de ver una navezota de forma de cigarro medio camuflada entrar al Cerro de la Estrella en Iztapalapa, fue de, ¿qué? Esto no tiene sentido. Y te deja pensando, entonces hay algo más, hay algo más. Y luego que ver que las brujas, como mencionabas, ¿no? No en la urbanidad, hay en los pueblitos, en zonas, muy rurales, o sea, te quedas de, ¿por qué aquí sí los veo? ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Y vas buscando, conectando todo eso. ¿Por qué en mi libro de química no dice nada de estos fuegos fácticos? Qué chingada, ¿sí? Entonces llega un punto en que las antiguas ciencias, que le dan paso a las ciencias modernas, te permiten como confrontar esto que nadie piensa y llegas de alguna forma a la parapsicología, que por cierto es un curso que también estamos generando, totalmente invitados. Y válgame, Quique, te das cuenta muchas veces de que sabemos poco y mientras más sabemos, menos Menos sabemos. sabes. Sí. Sí, totalmente. ¿Tuviste miedo en algún momento? Los grises. Esos pinches grises arruinaron mi infancia. Ya me acordé de muchas cosas. Gracias, Quique, por despertar esa trauma. Así de trauma desbloqueado. No, sí, durante muchas ocasiones igual, llegaba, detrás de la ventana, ¿verdad? No mires a la ventana. No mires por la ventana. Ay, no Muchas manches. cosas están en todos lados. Porque no te quieren. Es que son unos chismosos, o sea, te los encuentras en el astral, casi que en cualquier movimiento, algún operador, alguien está haciendo algo, ahí los ves de lejitos. Me ha tocado compañeros que incluso los andan corriendo ahí en el astral, o sea, hijos de su madre. Es que está bien loco, Quique, está bien loco. Porque no nada más hay espíritus, o sea, también hay seres de otras dimensiones, de otras galaxias, de otros planetas, etcétera, que también hacen contacto y también ayudan. Vemos dos polos de operar energéticamente, ¿no? Por un lado, ese contacto netamente con los espíritus, Sí. y por otro lado, esta clarividencia de ver una vasta gama de entes, ¿no? Ujú. Que no es nada cómodo, ¿no? Sobre eso iba más bien la pregunta del miedo. En algún punto de la infancia, obviamente, eso te simbra, te pega, te duele. Y en tu caso, Ricardo, bueno, ya lo dijiste, no fue nada cómodo durante algunas etapas. Pero en tu caso supongo que tampoco fue nada fácil. No fue fácil porque, por ejemplo, yo a diferencia de Rick, él a lo mejor no tiene, o porque le cerraron su tercer ojito, no es tan clara la visión que tiene. Pero yo desde bien chiquita yo los veo como te veo a ti. O sea, yo de niña no sabía distinguir quién era vivo y quién era muerto. A alguien le hice una pregunta esa vez, porque yo no me alcanzaba a imaginar realmente cómo era, si eran borrositos. Digo, yo no he tenido el gusto Es que hay de todo tipo. así con los ojos abiertos, ¿no? Pero, o sea, fácil sobrellevar esto no es. No, porque yo de niña no sabía quién era vivo y quién era muerto, ¿no? ¿Cómo me empecé a dar cuenta cuando yo decía, ay, el Señor me está hablando? Pues, ¿qué Señor, no? Y entonces yo lo veía tan claro que yo decía, ¿cómo no lo pueden ver, no? O iba yo a la iglesia, la veía atascada de gente y mi mamá me decía que estaba vacía. Entonces cuando esto pasó y empiezan justo, o sea, yo siempre he dicho, es que a lo mejor todos los hemos visto y seguramente sí, porque precisamente en el curso que Rick está dando de parapsicología, hablábamos de que hay entidades que precisamente tienen esta carga energética y toman forma y entonces se dejan ver exactamente como tú. Yo creo que todos en su momento hemos visto, pero no vamos a ir por la vida diciendo, oye, Rick, ¿aquí ves 4 personas más? Pues no, o sea, tú vives Yo y tú... tengo miedo de eso. Sí, y lo has vivido, o sea, eso es sin duda, porque esos seres, esas entidades están entre nosotros. Asimismo, por ejemplo, en el caso del marco espiritual o de saber qué espíritus te acompañan, yo tengo la capacidad de saber qué espíritus te acompañan, para qué están, que es donde se integra también el clariconocimiento, porque ellos hacen presencia, pero me dicen, yo vengo de tal corriente, de tal situación, y es como si me dejaran ver su vida, sus prácticas, para yo poderla trasladar con mis pacientes, ¿no? Esa era la siguiente pregunta que les quiero hacer. ¿Hasta dónde llegan como operadores energéticos? ¿Hasta dónde llegan sus dones? ¿Cuál es el alcance? En tu caso ya me lo estás platicando. ¿No? Puedes ver. ¿Te digo algo bien loco? Que yo tenía ciertas capacidades justo de ver las vidas de estos seres,
cómo operaban, qué les gustaba, porque te dan una masterclass. Yo siempre he dicho, mis sesiones saben a masterclass de brujería, chamanismo, el por qué está cada espíritu contigo. Pero algo bien, bien fuerte que me ha pasado es que desde que yo conocí a Rick, hay una parte en mí que se despertó fuertísima, es como un potencializador y viceversa. Y antier, creo que fue antier, nos tenías a los dos trabajando sobre unos códices que nos mandaron por ahí de contacto extraterrestre, en donde empezamos a integrar y es como cuando tú preguntas ¿hasta dónde puedes llegar? Híjole, es que es infinito cuando potencializas tu magia, por así decirlo. Sí, caray. Es que es muy curioso. Hay un límite humano, definitivamente. Sin embargo, más bien la pregunta sería, ¿hasta qué plano, hasta qué dimensión ¿Quieres llegar? exactamente? Porque mientras más lejos hagas, vayas o muevas en cualquier disciplina, canalizador, brujería, el costo también es una situación muy, muy interesante. El costo de cada movimiento que se genera, ¿sí? Pero, por ejemplo, esto que mencionas, que estábamos analizando unos códices, sigilos, Símbolos. símbolos que llegaron por un compañero. Saludos, compañero, ya sabes quién eres. Sí, de alguna forma pudimos, logramos integrar conocimientos, llegaban. Eso me encantó bastante. Sí. Entonces, igual estaría genial que más adelante lo comunicáramos, si lo permite, persona que nos hizo llegar los códices. Sí, porque está bien loco. Sí. Era conocimiento que él tenía y entonces es como que me empezó a llegar a mí esa sensación de si le meneamos aquí, si le meneamos acá, porque son, para que te des una idea, son códigos de pirámides, de ángulos, de círculos, del triangulito con un tercer ojo, el triangulito con un circulito, ¿sabes? O sea, eran, pero como era una seguidilla de visiones, es donde empezamos a armar, ¿verdad? Si partimos desde acá y le movemos acá, y entonces cuando trabajamos juntos, de verdad para mí se hace magia. Sí, imagínate que lo terminamos entrelazando con una especie de lo asociamos también a un código de filosófico chino conocido como el I Ching, y lo cual me quedé pensando, o sea, la información ahí está, Kika, ahí está, Jimena, ahí está, simplemente hay que asociar y observar. Y ojo, esto no lo hicimos solos. No. O sea, va llegando la información. Así como a ti en algún punto te va llegando, no vayas por ahí. Esa intuición que muchas veces te saca de pedos, te saca de problemas. Igual, esto muchas veces cuando estás en el camino, o sea, te va diciendo, a la izquierda, a la derecha, sigue ahí, sigue Es por ahí. aquí, es por acá. Pero todo llega cuando está uno listo, Quique. Pero también hay mucha resistencia porque cuando tú te resistes a lo que tu intuición te está diciendo, es donde tu vida se te pone bien perra. Pero porque ya tuviste un aviso. Y entonces es donde uno dice, ah, qué pendejo, pues si yo sabía que no tenía que hacerlo. ¿Estás de acuerdo? Ya deja lo que está conduciendo, no mires por la ventana. Pero No, ¿cómo no de escucha lo que estás resistirse? O llegando. sea, ay, Dios mío. No sé cómo decirlo ya. Sí. Pero bueno, Tú hasta estás sudando. mira, siento cosas. Sí, yo lo sé. Bien me dijo Yeshua, Prepárate. voy a dejar que Jimena hable contigo. Me preocupa mucho y seguramente a muchos ventanólogos, a la comunidad también, que están con algo latente ahí, pero que no se acaban de dejar ir, no se acaban de soltar. Bueno, ya hablamos de blindarse, ya hablamos de la meditación, ya hablamos de que tú puedes hacer esta cosa, que son estos movimientos energéticos. El límite te lo pones tú. Creo que Claro. hemos sido muy claros. Hay lugares a donde pueden acudir. En la descripción del video están los enlaces para las redes de ambos.
Y ahí van a encontrar la información que además ahorita la vamos a dar sobre este curso que juntos van a dar y que se me hace algo maravilloso y algo impresionante. Y hace rato en el episodio que grabamos con Yeshua y con Kuruba, hablaban de algo bien interesante. No te pido que creas, no es necesario que lo hagas. Si no quieres creer, no pasa nada, ¿no? Esta puerta del conocimiento es muy amplia y es de 2 vías, de salida y de entrada. Si vienes, te asomas y no te gusta lo que ves, pues simplemente te sales, ¿no? Y hay gente que dice, no, le decía yo a ellos, que seguramente es algo que les ha pasado a ustedes también. Son unos charlatanes, son unos inventados, esto no es cierto. ¿Los han puesto a prueba en algún momento? Totalmente. Algo que me gusta mucho es que, y creo que es mi firma dentro de este campo, siempre abarco desde lo que es comprobable en cuestión respaldo en temas científicos, históricos, para darle pie a lo que hago, ¿sí? Siempre. Creo que mi camino y disfruto de echarme a los escépticos al bolsillo, porque neta, me encanta, amo mi misión y es precisamente comprobarle a las personas que esto está en sus narices. Y además tu TikTok te respalda porque le eché un ojo y me impresiona la cantidad de personas que van ahí con estos comentarios medios ácidos de repente, ¿verdad? Sobre la incredulidad y al ataque muchas veces. Y he llegado a pensar que son personas que han tenido la oportunidad de tener alguna experiencia y que tuvieron miedo. Ujú. No sé por qué me da esa impresión, pero fíjate cómo me pongo de repente muy así, ahora estoy diciendo veo mucho dolor en sus comentarios. Exactamente. No debí sentarme con ustedes. Algo me dice que... Somos potencializadores, Quique. A partir de hoy tu vida no va a ser igual. Oye, yo quiero saber si ellos detrás de esta ventana han alguna vez soltado una frase así. Puedo ver claramente en ti, porque a veces parecen cosas tan inocuas y tan de la cotidianidad, pero eso quiere decir que hay algo. Claro. ¿Tú ves algo? Ujú. No me lo digas. Bueno, sí. Mira, es tan sencillo como esto. Vibras un montón con el chamanismo. Hay algo que te hace tener una conciencia de que cada cosa tiene un espíritu. Las plantas, el agua, la tierra. Por ahí hay cierta afición. La practiques o no, ¿eh? O sea, esto es, acuérdate, un gusto. Que el gusto te lo tomas o no te lo tomas. Pero hay un gusto por este tema de los saumerios, de temazcales, consumo de medicinas sagradas, el conectar mucho con los espíritus de los 4 elementos. Esta necesidad de repente andar en casa descalzo, de repente decir, ay, quiero abrazar un árbol, ¿no? Para descargarme. ¿Te ha pasado eso? Todo el tiempo tengo un árbol entre las manos porque me encanta tocar la guitarra. La naturaleza me llama. En todos los lugares, ¿no? Me refiero a ya sea en la montaña, en la costa, me fascina, me entrego. Creo que cuando perdemos, y lo digo muy seguido, cuando perdemos esa capacidad de asombro, perdemos todo. Todo. Y a mí me encanta dejarme asombrar por las pequeñas cosas. No sé, estar en ese contacto, sentir ese cambio de temperatura muchas veces entre un lugar y otro, esa sensación en la planta de los pies, cuando estás en la arena, en las piedras, en el pasto. Sí, tengo una conexión fuerte, muy fuerte por ese lado. Emocionalmente, bueno, pues el tema de la música además me trae muchas cosas. Y pues sí hay una especie de rechazo. Yo creo que yo me sumaría entre esas personas que quizá ya escribieron en los comentarios que también tienen un miedo ahí de que... Pero fíjate que el miedo es solo mental, porque yo les he dicho, bueno, si tú fortaleciendo a los espíritus que te acompañan, ¿cómo los haces fuerte? Es bien fácil con el conocimiento. Lees sobre chamanismo, porque a ti el chamanismo no te llama en lo mexica,
No, tú no vibras tanto con la mexicanidad del todo. Es más bien estos cantos guturales de indios pieles rojas, ¿sabes? Este manejo de todo lo que es de indios pieles rojas es lo que está muy, muy arraigado a ti. Entonces, ¿cómo lo haces fuerte? Escuchando este tipo de, por ejemplo, escucha música medicina. La música medicina siempre tiene ciertos instrumentos que utilizaban los indios pieles rojas o el chamanismo, y esto va a empezar a despertar a ese chamán que hay en ti. Estudia sobre chamanismo, participa en temazcales. ¿A ti nunca te ha llamado la atención los honguitos, el peyote, la ayahuasca, todo eso? Que tú digas, ay, quiero, pero hay una pinche resistencia. Estuve en Huautla de Jiménez, en la casa de María Sabina. Tuve la oportunidad de estar en 2 ocasiones. Conocí a descendientes de María Sabina. Estuve ahí en contacto, bueno, pues con lo que fue parte de su vida, ¿no? Algunas prendas que tienen en una especie de museo. Y me llama la atención en el sentido de cómo me explicaron todo el tema de cómo funcionan Los estos niños santos, ¿no? Algo muy natural, algo que viene de la madre tierra, algo con lo que estuvimos y estaremos en contacto porque de ahí venimos y para allá vamos. Y cómo todo este tema espiritual que hay alrededor y sobre todo de sanación. Pero ahí viene el pero. Físicamente creo que es el temor que yo tengo, que yo no llegara a soportar, ¿no? Un tema, no sé, a lo mejor de salud es el que me detiene por ahí. Ok, ok. Mira, ¿puedo? Sí, hombre. Ok. Esta defensa o barrera que estás generando como tal no es solamente en estos temas. De hecho, prácticamente en esta parte, en ciertos planos, es una especie de barrera, o sea, que viene desde cabeza hasta abajo, tanto para personas y todo eso. Eres muy ameno, definitivamente eres un ameno, una persona con un corazón muy lindo, trabajas lindo con tu chakra corazón. Sin embargo, todo lo que recibes, o sea, de otras personas, extraños y todo eso, se detiene, se queda aquí. Lo analizas, pero más que nada lo sientes. En la parte trasera es donde se puede decir que recepcionas más. En la parte trasera tienes buena intuición. O sea, tú sabes prácticamente cuando algo te va a llegar, te va a afectar o te va a mover. No tanto a nivel emocional, sino en el aspecto, vamos a, cosas que se van a generar a lo mejor en tu trabajo o en alguna situación, lo tienes ahí atrás, te llega. Eh, Esto como tal no es malo, es parte de los hábitos que te mencionaba que vamos generando y que van moldeando tu campo energético y al mismo tiempo tu racionalidad. Eh, Fíjate, algo que recomendado para todas las personas que a su manera estén escépticos o tengan miedo o digamos cierta inseguridad para dejarse llevar, más que nada es seguir informándose. El conocimiento, porque cómo vencer a ese dragón, a ese monstruo que tenemos en nuestra cabeza que nos paraliza, porque la amígdala cerebral o sistema de supervivencia no nos deja avanzar. Va a querer que estés en el mismo lugar por supervivencia, por seguridad, a nivel energético, a nivel emocional, a nivel social. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vencer a ese monstruo? Conocimiento, informarse. Como decías, Jimena, el mismo conocimiento también va fortaleciendo a Y los espíritus. despierta memorias álmicas, que es lo más importante. Tú integras conocimiento y el conocimiento viene a ti, pero viene de manera directa, es donde viene la descarga del conocimiento. Exactamente. Lo que empiezas, por ejemplo, a leer, ya cuando menos, o sea, tu instinto empieza a bajar más y a conectar, y ya cuando menos, llámese el corazón, el niño interior, el espíritu que esté trabajando contigo, como que te empieza a ayudar a fluir más. Te ayuda a atraer a las situaciones, te lleva a esos momentos o atraes a las personas que precisamente van a contribuir o van a ser piezas en ese rompecabezas. Todos los caminos llevan a casa, todos los caminos llevan a casa, definitivamente. Puede ser paso al viento, irte por la izquierda o la derecha, dar la vuelta, pero ahí está tu hogar. Ahí está.
y lo que tienes te llama y te está llamando todo el tiempo. Entonces, ¿qué falta? El que sí, así como vibras con todo el tema del chamanismo y de los espíritus del agua, del viento, y que de repente te tomas tu bañito de sol y luego tu bañito de luna, porque eres mucho de sentir el solecito, ¿no? Así de, ay, qué sabroso, aquí me quedo una hora para recargarme. Y casi, casi eres de ese de me como el sol, ¿no? Yo tenía una persona muy especial que me enseñó a comerme el sol, porque tenemos que integrar de manera nata los espíritus de cada elemento. Entonces, darle de comer con conocimiento, vete a un temazcal, o sea, si todavía tú no estás preparado para los honguitos, que yo te voy a decir una cosa, ¿eh? El honguito, como trabaja en amor y trabaja el chakra corazón, es un vínculo bien bonito con la conciencia y todos esos miedos que te permiten decir, ni madre, yo no quiero conectar, se te van a quitar con los honguitos. Y es una experiencia bien amorosa, bien bonita, bien suavecita. ¿Sí te atreviste a probarlos a que no? No. Así de ni madres. No, la verdad es que le tuve demasiado respeto, por no decir miedo. No es cualquier cosa, el viaje además es personal, es muy claro todo. Me instruí muchísimo, pero pues sí hay un tema físico que me preocupa, donde me pudiera llegar a pegar, entonces eso es lo que me tiene ahí como... ¿Lo puedes decir? ¿Qué es lo que te preocupa detrás de cámaras? No, detrás de cámara lo Sí. platicamos, sí. Perfecto. Es un tema de salud. Médico. Sí, claro, clínico, pero pues nada más, digo, al final hay cosas con las que uno vive y no pasa nada, pero a lo mejor también lo agarro de pretexto, ¿no? Desafortunadamente con este tema ahora lo han agarrado por tema de esparcimiento, ¿no? Y han desvirtuado mucho la sana relación natural que había entre este consumo de hongos y el tema espiritual, ¿no? Pero te digo una cosa, aunque lo agarres por moda, al final quien va y se aplasta una ceremonia es porque tenía el llamado. Porque si bien es cierto puede ser una moda, pero quien no tiene el llamado se va a decir me voy a morir, me voy a cagar, me voy a vomitar y entonces se resisten y empiezan a poner 1000 pretextos. Pero aunque tú lo agarres como esparcimiento, en el momento en que estás en la ceremonia, es la misma medicina la que te lleva al punto de quiebre y donde lo que empieza como un juego termina convirtiéndose en tu cambio de vida, porque eso es innegable. Nosotros acabamos de ir juntos a una ayahuasca, ¿verdad? Del 17, y fue una experiencia tan hermosa, cada experiencia para mí ha sido completamente diferente. Y y fue algo bien, bien fuerte, ¿verdad? Totalmente. Es que imagínate confrontarte con lo que estás negando o estás evitando, con lo que temes. Decían por ahí unos maestros, ve a perderte, ve a morir para después revivir. Imagínate. Es algo, o sea, es una osadía. Dicen por ahí, hay que ser guerrero prácticamente. Muy guerrero. Bastante. Pero ¿te das cuenta cómo el miedo sigue estando en la mente? Porque yo les digo, a ver, ¿qué te va a pasar? No te vas a morir. Yo, al guía que tenemos, ¿verdad? De ayahuasca es médico cirujano pediatra de profesión. Entonces, para quien me pone un pretexto, es de, ¿tienes miedo de quedar ticket? Pues te va a hacer RCP. Pues es doctor. Y te levanta. Aquí te revive porque te revive. Esa es una gran recomendación. Hay que tener mucho cuidado. Ha habido incluso, varias historias, algunas respaldadas por notas periodísticas de personas, pues que desafortunadamente por falta de profesionalismo de quien les tocó que los guiara, bueno, pues no salieran las cosas nada bien. Pero bueno, creo que eso es un excelente indicio, ¿no? Al final ahí está una oportunidad de explorar algo de una manera diferente. Sí, hay que ser muy consciente, tomar una decisión muy personal y si va, adelante. De hecho. Y nadie lo va a hacer ni antes ni después, ¿no? Sí, de hecho, es un punto muy importante. Sí, cuando recibes ese llamado, porque siempre hay un algo que te llama, pero ojo,
sí es muy importante esa responsabilidad también, porque parte del proceso del camino es el chamán o la persona que genera la contención. En ese aspecto sí hay que tenerle respeto también a la medicina, porque hasta cierto punto, eh, queramos o no, ya que es por un proceso espiritual o por curiosidad, también que hay muchas personas que lo hacen. A mí, la primera vez fue, imagínense, yo no iba con ninguna expectativa. Y sin embargo, en unos momentos en donde fui tentado, ya estaba, quién sabe en qué plano, bueno, sí sé, pero estaba muy, muy allá. El mismo chamán me dijo, no vayas, no, ya regresa, por ahí no. Y yo me quedaba de, chinga, ¿cómo chingado sabes que estoy aquí? O sea, lo escuchaba por acá, pero yo andaba en mi rollo, andaba en mi viaje. Y yo de, caray. Después ya regresaba y ya me ponía a hacer mis procesos, mis cosas, pero de pronto otra vez algo me llamaba a curiosear, lejos, 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 lejos. Y otra vez me decía, es momento de regresar. Otra vez, y yo de, pero está chido por acá. Bien. Que le espérate. Sí, o sea, de verdad. Ostate. Es muy importante la persona, el chamán o las personas que te hacen la contención, porque no es un proceso que cualquiera pueda hacer, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, totalmente de acuerdo. Hay que ser también responsables. ¿En dónde? Hay personas maravillosas que vienen y nacieron para propagar esta medicina. Pero sí, por ahí también he sabido de personitas, algunos que hasta por diversión ahí la andan echando. Muy, muy Y irresponsable. que son los que desvirtúan y hacen que quien va despertando vuelva a dormirse. Son detractores completamente de toda esta magia chamánica, porque al final, pues vienen de tus indios Mis indios. pieles rojotas. Ha sido impresionante. La verdad es que yo quisiera seguirme otras 2 horas platicando con ustedes. Sin embargo, vamos a hacer el compromiso de vernos de nueva cuenta. Vamos a ir despidiendo, pero no sin antes que me apoyen invitando a la comunidad, además de que ya está en la descripción del video sus redes sociales donde pueden encontrar información, pero este curso que van a tener, si me pudieran ayudar con esa invitación. Claro, este curso precisamente va para las personas que ya han sentido precisamente ese llamado, que ya esos canales receptores, esa intuición, eso que te dice, ya quiero empezar, no sé, a brujear, a tirar el tarot, ya quiero entrar en contacto con mis guardianes. Para esas personas va dirigido porque, ojo, lo dijimos en un principio, el camino es individual, pero muchas veces sabemos que nos atoramos. Muchas veces por el miedo, la inseguridad, porque necesitamos a lo mejor esa andadera para aprender a caminar solitos, necesitamos ese apoyo, precisamente va direccionado. Va a ser con amor, va a ser con conocimiento, con práctica, meditación. Vamos a mostrarles de qué son capaces de hacer y hasta dónde son capaces de llegar con la contención adecuada. Y que aparte, como yo lo mencionaba, es arrancar desde cero. ¿Qué quiere decir? Tú tienes que sanar primero tu cuerpo emocional para que ese chakra corazón esté bien. Tienes que limpiar tu mente de toda la mierda que has ingerido durante toda tu vida. Tiene que haber un reseteo y ahí es donde entra la contención, porque aparte del tema emocional, mental, que obviamente se va al tema espiritual, también hay cambios fisiológicos en tu organismo, en tu energía. De repente va a haber cambios de temperatura, va a haber modificación en tu estado de sueño. O sea, el despertar espiritual, si la gente cree, ¿no? Para ti que crees que es todo miel sobre hojuelas y entonces vas a andar bien zen. O sea, en un principio es hasta caótico porque viene una revolución, una limpieza de todo. Y viene una reestructuración a nivel física, mental, emocional, porque hay que estabilizar los 4 cuerpos para que toda esa
energía y ese vínculo con otras espiritualidades, guías, guardianes, como le quieras llamar, al irse integrando su energía, pues tu cuerpo tiene que estar preparado para ello. Ahí es donde entra la contención, aunque la disciplina, los hábitos y las cosas que vayas haciendo sean de manera personal. Pero ahí es donde entra la contención de este grupo que vamos a formar. Vamos a estar lanzando en nuestras redes sociales por ahí de finales de junio, principios de julio, toda la información sobre este curso que vamos a dar en conjunto. Pues estar pendientes de eso, agradecerles de nueva cuenta el apoyo, estar aquí y comprometerlos para una siguiente plática, porque hay mucho de qué hablar. Me encantaría tenerlos otra vez juntos y por separado. Y bueno, pues nada, agradecerles de nueva cuenta por este espacio, a Alexis y Ernesto de la misma manera por prestarnos el estudio. Entonces, un saludo para la comunidad de ventanólogos. Y bueno, estos puntos se han seguido entrelazando, cada vez son más los que estamos reunidos en este tremendo y misterioso mundo de lo paranormal. Y estoy seguro que ese miedo que quizá al igual que yo y que muchos sentimos en este momento, va a llegar a un punto donde nos sintamos listos. Y hasta que ese momento llegue, yo lo único que te recomiendo es que no mires por la ventana. Lo que traigo en el alma no se cura con oración. Es un huésped que nunca se cansa y que ríe cuando hay bendición. Papay, cuando se apague la última vez.